Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Un robo que pasó desapercibido durante casi un año será el punto de partida para una historia sobre las cosas que guardamos, las razones para hacerlo y lo importante que eso puede llegar a ser. Veremos cómo una política pública generó un enorme problema que tuvo que ser almacenado bajo el suelo y cómo uno de los lugares más inhóspitos del mundo se ha convertido en una cápsula del tiempo que podría salvarnos de nosotros mismos. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Tíguez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín y Andrea Méndez. En julio de 2012, un inspector llamado Michel Gabraud llegó a una bodega de Saint-Louis-de-Blanford, una localidad en la provincia de Quebec, en Canadá, para realizar un inventario. Su empleador era la Federación de Productores de Jarabe de Arce de Quebec, el famoso Maple Syrup, y la federación hacía ese inventario una vez al año. La bodega que iba a visitar Gabraud era un espacio usado para almacenar el excedente de jarabe de arce de una temporada particularmente buena. El inspector empezó a trepar los barriles que estaban apilados en la bodega, barriles blancos de metal sin etiqueta de los que se usan para almacenar líquidos a granel, y en algún momento apoyó el peso del cuerpo sobre uno de ellos. Pero en vez de encontrar la resistencia esperada, el tambor se tambaleó y casi cayó. Resulta que los barriles, que debían pesar unos 270 kilogramos cada uno, estaban vacíos. Gabraud revisó frenéticamente la bodega y además de barriles vacíos, había otros en los que el contenido había sido reemplazado con agua. Todo el jarabe de arce había desaparecido. Casi 3.000 toneladas, avaluadas en algo así como $13 millones, se habían esfumado de la bodega en algún momento del último año, y nadie lo había notado, básicamente porque nadie había revisado el contenido de los barriles desde que llegaron ahí. La federación solo inspeccionaba una vez al año, y era evidente que los ladrones lo sabían. Esta es la historia de ese robo, pero también es la historia de por qué existía una reserva estratégica de jarabe de arce en primer lugar, y de por qué los seres humanos, cuando sienten que algo es importante y que podría escasear, construyen bodegas, cuevas y bóvedas enterradas en la montaña para guardarlo. Lo interesante es que esa misma lógica, llevada a su expresión más seria, produjo una de las infraestructuras científicas más extraordinarias de este siglo. Pero antes de eso, volvamos al jarabe de arce y volvamos al robo. Un robo que, para entender, primero hay que entender a la Federación. Y para entender a la Federación hay que entender el mercado del jarabe de arce, que es uno de los mercados más peculiares del mundo. El jarabe de arce, el famoso maple syrup,
Es el producto de hervir la savia del arce azucarero, Acer saccharum, un árbol que crece principalmente en el noreste de Norteamérica. La savia de ese árbol corre con fuerza solo durante unas pocas semanas al año, cuando las noches siguen siendo frías y los días empiezan a templarse, una ventana estrecha al final del invierno que constituye la temporada de ese producto. En esa ventana de tiempo hay que recolectar, hervir, embotellar y vender. El gran problema del jarabe de arce es que la temporada puede ser excelente o desastrosa dependiendo del clima, con variaciones enormes de un año a otro. Un año de producción abundante con oferta excesiva hace caer los precios, pero un año de producción pobre dispara los precios. Esa volatilidad hace casi imposible planificar para el futuro, negociar contratos con empresas alimentarias grandes o garantizarle a los productores un ingreso estable. Una pesadilla dulce y viscosa. En 1958, un grupo de productores de Quebec decidió coordinarse para comercializar el jarabe de manera conjunta. Era un acuerdo informal, casi una cooperativa. En 1966 se formalizó en lo que eventualmente se convertiría en la Federación de Productores de Jarabe de Arce de Quebec, o FPAQ. Con el paso del tiempo, la federación dejó de ser una cooperativa y se convirtió en algo más parecido a un monopolio con respaldo legal. Todo el jarabe de arce producido en Quebec debe ser vendido a la federación. La federación fija los precios y la federación asigna cuotas de producción. Si un productor vende por fuera del sistema, la federación puede confiscarle la cosecha. Las multas por violaciones repetidas llegan a superar los $500,000 en algunos casos. El asunto es bien serio, porque Quebec produce el 77% del jarabe de arce del mundo. Eso significa que la federación es, en términos efectivos, el cartel global del jarabe de arce. La OPEP del maple syrup, si ustedes quieren, ahora que el petróleo está de moda. Una organización que puede decidir cuánto jarabe existe en el mercado mundial en un momento determinado, a qué precio se vende y quién tiene derecho a producirlo. Hacia el año 2000, la Federación dio un paso adicional y creó lo que llamó la Reserva Estratégica Internacional de Jarabe de Arce. La lógica era sencilla. Cada productor debía transferir el 25% de su cosecha a la reserva, una suerte de fondo común, como contribución obligatoria. En los años de producción alta, la reserva absorbía el excedente y evitaba la caída de precios. En años de producción baja, liberaba jarabe al mercado para evitar el alza excesiva. Era un mecanismo de estabilización clásico, el mismo principio que usan los bancos centrales con las divisas o la OPEP con el petróleo. Y funcionaba. Los precios del jarabe de arce se mantuvieron estables, los productores podían planificar y también negociar contratos a largo plazo con las empresas productoras de alimentos. Los productores cobraban por su contribución a la reserva solo cuando ese jarabe era finalmente vendido, y por su naturaleza, el jarabe en los barriles podía conservarse en buenas condiciones durante años. Pero la federación también generaba una resistencia considerable. Muchos productores sentían que las cuotas eran arbitrarias y las multas desproporcionadas. Hacia el año 2010, los conflictos habían llegado al punto en que la federación enviaba guardias a los territorios de productores rebeldes y confiscaba cosechas enteras. En resumen, era el tipo de situación que crea resentimientos profundos y duraderos. Y los resentimientos profundos y duraderos a veces crean oportunidades para personas con pocos escrúpulos y mucha iniciativa. En 2011, después de una temporada excepcionalmente buena, la federación rentó espacio adicional en una bodega privada en Saint-Louis de Blanford. Era una instalación algo improvisada, que no contaba con cámaras de seguridad ni sistemas de alarma. Los barriles usados para almacenar el jarabe eran genéricos, sin etiqueta, y su contenido se revisaba en un inventario que se hacía una vez al año solamente. El jarabe guardado ahí era, para cualquier efecto práctico, invisible. No existía. Fue la combinación de variables que necesitaba Richard Valieres, el hombre que acabaría siendo señalado como el cerebro de la operación. Lo que siguió durante varios meses entre 2011 y 2012 fue un robo de una elaboración casi artesanal. Los ladrones sacaban barriles de la bodega,
los transportaban en camionetas a una cabaña remota en el bosque, y ahí traspasaban el contenido a envases más pequeños para moverlo sin generar sospechas. Los barriles vacíos eran rellenados con agua y devueltos a la bodega. Visualmente, la pila de barriles permanecía intacta. El peso era diferente, pero nadie pesaba los barriles individualmente. Con el tiempo, cuando la operación tomó confianza, los ladrones simplemente dejaron de rellenar con agua los barriles y empezaron a devolverlos vacíos. El jarabe extraído era transportado hacia distintas ciudades, donde se vendía en lotes pequeños a distribuidores legítimos que no tenían manera de saber que estaban comprando un producto robado. Cuando finalmente el inspector trepó esos barriles vacíos en julio de 2012, el robo ya llevaba meses consumado. La policía recuperó cientos de barriles en manos de un exportador en New Brunswick. En diciembre de 2012, 17 personas fueron arrestadas. Valieres, el cerebro de la operación, fue condenado en 2017 a 8 años de prisión y una multa de casi $7 millones. La Corte de Apelaciones de Quebec redujo la multa a $1 millón en 2020, considerándola excesiva, pero la Corte Suprema revocó esa decisión en 2022 y reinstauró los 7 millones originales. Avic Caron, el cómplice interno cuya esposa era propietaria de la bodega en la que ocurrió el robo, recibió 5 años de prisión, más una multa de $700.000. Los camioneros que transportaron el jarabe cumplieron penas menores y el proceso judicial completo duró casi una década. Tal vez lo más insólito de esta historia es que, al final, ajustado por inflación, este fue el robo más valioso en la historia de Canadá. Claramente, el maple syrup, el jarabe de arce, es un tema serio en ese país. Y claro, lo que robaron no era oro, ni obras de arte, ni datos bancarios. Era jarabe guardado en una reserva estratégica. Y si guardar la savia hervida de un árbol puede parecer curioso, la siguiente historia compite en extravagancia. Porque a unos 2.000 kilómetros al suroeste de Quebec, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, existe un sistema de cuevas naturales en las afueras de Kansas City que durante décadas funcionaron como bodegas refrigeradas para almacenar queso. Pero no cualquier queso. Queso que pertenecía al gobierno de los Estados Unidos. Queso americano procesado comprado por el Estado federal como consecuencia de una política agrícola que, vista en retrospectiva, tiene la elegante absurdidad de los errores sistémicos bien intencionados. El problema empezó con la leche. Durante décadas, el gobierno estadounidense pagó subsidios a los productores lácteos para sostener el precio de la leche por encima del mercado. La lógica era proteger a los productores lecheros de la volatilidad de precios, garantizarles ingresos estables y apoyar a una industria que era considerada como estratégica. El problema es que cuando artificialmente se sostiene el precio de algo por encima del valor de mercado, se produce más de lo que el mercado puede absorber. Y la leche tiene un problema fundamental cuando se trata de generar una reserva. Se echa a perder en cosa de días. La solución fue convertir los excedentes lácteos en productos de mayor vida útil: mantequilla, leche en polvo y sobre todo queso. Queso procesado, específicamente el tipo que los estadounidenses llaman American Cheese, esa lámina anaranjada perfecta que se derrite casi artísticamente sobre una hamburguesa. Técnicamente se llama queso americano procesado pasteurizado, y según los propios documentos oficiales del gobierno, el producto se rebana y derrite bien. El gobierno lo compraba a través de la Corporación de Crédito para Commodities y lo almacenaba en más de 150 bodegas distribuidas en 35 estados, incluyendo esas cuevas de Missouri, donde la temperatura constante del subsuelo funcionaba como una especie de refrigerador natural gratuito. Hacia 1981, la reserva había alcanzado proporciones difíciles de imaginar. Más de 250.000 toneladas métricas de queso procesado, distribuidas en bodegas subterráneas a lo largo del país. Más de 1 kilogramo de queso por cada estadounidense. Queso suficiente para llenar 100 piscinas olímpicas y cuyo peso equivalía a 278.000 Suzuki Swift
o 2.500 millones de hámster. Uy, por favor, que alguien me quite la calculadora. En fin, la reserva había sido concebida originalmente como un amortiguador para emergencias, disrupciones económicas, desastres naturales y, claro, en la lógica de la Guerra Fría, incluso un potencial conflicto nuclear. Cuando la prensa se enteró de esta reserva estratégica de queso, le preguntaron a un funcionario del Departamento de Agricultura qué se podía hacer con todo ese queso, a lo que el funcionario respondió con una franqueza poco usual que probablemente lo más barato y práctico sería tirarlo al océano. Ronald Reagan no tiró el queso al océano. El 22 de diciembre de 1981 firmó la Ley Agrícola y Alimentaria, que entre otras cosas ordenaba distribuir gratuitamente los excedentes de queso a organizaciones sin fines de lucro para que llegara a quienes lo necesitaran. El anuncio tuvo desde el principio una ambigüedad política notable. Reagan firmaba simultáneamente recortes al programa federal de estampillas de comida, pero, en paralelo, cualquier estado que lo solicitara recibiría 14.000 toneladas de queso en bloques de más de 2 kilogramos cada uno y con etiquetas genéricas. California fue el primer estado en recibirlos, y los primeros envíos llegaron con hongos. El government cheese, así se le llamó el queso del gobierno, se convirtió en un marcador cultural de una época y una clase social. Recibir ese queso era sinónimo de ser pobre de una manera específica y reconocible, públicamente señalada en el empaque. Generaciones de estadounidenses crecieron con ese queso en sus casas y hoy existe una nostalgia curiosamente dividida hacia él. Algunas personas lo recuerdan con afecto genuino por su textura suave y su capacidad de fundirse perfectamente, comparable al provolone pero sin la marca, mientras que otras lo recuerdan como el sabor físico de la humillación. Lo que casi nadie recuerda es que detrás de ese bloque de queso sin etiqueta había una infraestructura de almacenamiento distribuida en cuevas de Missouri, mantenida durante décadas como colchón de queso contra las crisis, una que nadie podía predecir con exactitud, pero que todos sabían que podía llegar. El gobierno cerró el programa el 2014, declaró victoria y se fue. Pero el queso ni se enteró. Hoy siguen almacenadas unas 635.000 toneladas métricas en las mismas cuevas de Missouri, pero ahora son propiedad de Kraft y Nestlé. El Estado resolvió su problema de imagen y el queso sigue ahí abajo. Llegados a este punto, conviene detenerse un momento porque aquí hay algo que no es accidental. Los canadienses crearon una reserva de jarabe de arce para estabilizar los precios de un mercado volátil y proteger los ingresos de sus productores. Y en paralelo, los estadounidenses crearon una reserva de queso como consecuencia no planeada de sostener artificialmente el precio de la leche, y lo mantuvieron luego como colchón contra disrupciones económicas y eventualmente militares. Pero en ambos casos, la lógica de fondo es idéntica. El mundo es incierto, las temporadas son malas, los precios colapsan, las guerras pasan, y cuando eso ocurre, es mejor tener algo guardado que no tenerlo. El que guarda siempre tiene. Es el instinto del almacenamiento llevado a escala institucional, con aparato burocrático y respaldo legal. Basta recordar que al inicio de la pandemia hubo gente que acumuló agua y papel higiénico, como si fueran los elementos básicos que nos permiten recordar que esto es ser civilizado. Lo interesante de estos casos no es tanto la existencia de esas reservas, sino su escala de preocupación. El jarabe de arce cuida los ingresos de unos 8.000 productores en Quebec. El queso estadounidense cuidaba la estabilidad de una industria y servía de colchón para emergencias nacionales. Son preocupaciones económicas medibles en dólares y acotadas en el tiempo. Existe, sin embargo, una categoría diferente de reserva estratégica. Una que no cuida un sector ni un mercado, sino algo más difícil de cuantificar y muchísimo más difícil de recuperar si se pierde. Una que no mira el próximo trimestre ni la próxima cosecha, sino que los próximos siglos. Y para encontrarla, hay que ir al Ártico. La isla de Spitsbergen es la más grande del archipiélago de Svalbard, a 78 grados de latitud norte. En invierno hay meses sin sol y en verano hay meses sin noche. La temperatura media anual ronda los 6 grados bajo cero y el subsuelo está permanentemente congelado,
lo que los geólogos llaman permafrost. Es uno de los lugares más remotos del planeta que tiene infraestructura humana real. Hay una pequeña ciudad con algo más de 2.000 habitantes, hay minas de carbón y una base científica en Noruega. Y hay también, desde 2008, una bóveda excavada a 130 metros dentro de una montaña, que conserva más de 1.300.000 muestras de semillas provenientes de prácticamente todos los países del mundo. La bóveda global de semillas de Svalbard no es técnicamente un banco de semillas. Es el respaldo de los bancos de semillas. Es la copia de seguridad de las copias de seguridad. Para entender por qué existe, hay que entender primero qué son los bancos de germoplasma y por qué el mundo los necesita con tanta urgencia. En primer lugar, hay que decir que el germoplasma es el material biológico que contiene la información genética de un organismo y que puede usarse para reproducirlo. En plantas, típicamente son las semillas, aunque también sirven fragmentos de tejido, un grano de polen o cualquier parte capaz de dar origen a un nuevo individuo. Lo que lo distingue de un simple trozo de planta es que conserva intacta la capacidad de transmitir sus características hereditarias a la siguiente generación. El germoplasma es importante hoy más que nunca porque durante la mayor parte de la historia humana, los agricultores cultivaron miles de variedades distintas de cada cultivo, no por capricho ni por tradición ciega, sino por una necesidad práctica. Distintas variedades funcionan mejor en distintos suelos, distintos climas, distintos niveles de humedad o resisten mejor a algún tipo de enfermedad. Una variedad resistente a la sequía puede ser sensible al frío. Una variedad muy productiva en verano puede fallar al inicio de la primavera. La diversidad era el mecanismo de gestión del riesgo de la agricultura preindustrial, el equivalente vegetal de no poner todos los huevos en la misma canasta. La revolución verde de la segunda mitad del siglo XX cambió eso de manera radical y con consecuencias que todavía estamos procesando. Los agrónomos desarrollaron variedades de alto rendimiento para los cultivos más importantes, como trigo, arroz y maíz, y esas variedades se expandieron globalmente con una velocidad extraordinaria porque funcionaban muy bien. Producían más por hectárea, eran más predecibles, se adaptaban mejor a los insumos industriales y tenían un tamaño más homogéneo, lo que permitía usar maquinarias agrícolas destinadas a cosechar plantas que son similares. El hambre en el mundo disminuyó. Fue en muchos sentidos un triunfo científico genuino. Pero a medida que las variedades de alto rendimiento se expandían, las variedades tradicionales desaparecían. No de manera dramática ni visible, pero de la manera más silenciosa posible. Simplemente, los agricultores dejaron de cultivarlas, porque las variedades modernas eran más rentables. Y sin cultivo, las semillas no se reproducen, y sin reproducción, las variedades se extinguen. Se estima que durante el siglo XX desapareció aproximadamente el 75% de la diversidad genética de las plantas cultivadas, 3/4 partes, en una sola generación de política agrícola. Ahora bien, ¿por qué importa esto? Bueno, porque la diversidad genética no es solo historia, es una biblioteca de soluciones a problemas futuros que todavía no hemos encontrado. Una variedad antigua de trigo que nadie cultiva desde hace 150 años porque es menos productiva que las variedades modernas, puede contener genes de resistencia a una enfermedad que todavía no existe, o a una plaga que todavía no ha mutado, o a un nivel de salinidad del suelo que el cambio climático aún no ha producido, pero que va a producir. Y una vez que esa variedad desaparece, esos genes desaparecen con ella. No se pueden recrear porque la evolución no vuelve sobre sus pasos. No hay síntesis de laboratorio que pueda replicar miles de años de adaptación local y de genes que además ni siquiera hemos descubierto. El germoplasma perdido es, en un sentido muy concreto, irrecuperable. Por eso existen los bancos de germoplasma, instalaciones que recolectan y conservan semillas de variedades antiguas, locales, silvestres, raras y de cualquier cultivo que contenga diversidad genética que la agricultura industrial fue descartando.
Hoy hay aproximadamente 1.750 bancos de semillas en el mundo, que son mantenidos por gobiernos, universidades, centros de investigación e instituciones internacionales, y juntos son el inventario más completo de la diversidad agrícola humana. El problema es que son vulnerables. El Banco Nacional de Semillas de Filipinas fue inundado por un tifón y luego destruido por un incendio. Los bancos de Afganistán e Irak desaparecieron durante las guerras, y el banco regional más importante para los cultivos de zonas áridas y semiáridas está en Siria y quedó inaccesible cuando la guerra civil llegó a su puerta. Los bancos mal financiados pierden muestras por fallas de refrigeración o cortes de electricidad. Los bancos en países inestables pueden desaparecer de un año para otro. La infraestructura que guarda la diversidad genética de la agricultura humana es, en términos de robustez institucional, sorprendentemente frágil. Cary Fowler, conservacionista estadounidense, que sería la figura central en la conceptualización de la bóveda, llevaba años pensando en este problema cuando en los años 2000 se acercó al gobierno noruego con una propuesta directa. Si los bancos de germoplasma son vulnerables, necesitamos un respaldo centralizado en un lugar que ofrezca las máximas garantías posibles de estabilidad geológica, política y climática. Un lugar donde incluso si todo lo demás falla, las semillas sigan ahí. Svalbard reunía las condiciones casi perfectas. La isla de Spitsbergen no tiene actividad tectónica significativa. Por otro lado, el permafrost proporciona refrigeración pasiva natural. El sitio elegido está a 130 metros sobre el nivel del mar, así que no existe riesgo de inundación ni en los escenarios más extremos de deshielo polar proyectados para este siglo. Y Noruega, como Estado, ofrece una estabilidad política e institucional que pocas jurisdicciones del planeta pueden igualar. El gobierno noruego financió la construcción íntegramente, 45 millones de coronas noruegas, equivalentes a casi 9 millones de dólares. La bóveda abrió el 26 de febrero de 2008 y el mantenimiento anual cuesta alrededor de $280.000. Guardar semillas ahí es completamente gratuito para los depositantes. Por otro lado, la arquitectura de la bóveda es una solución de ingeniería al problema de la incertidumbre a larguísimo plazo. Las semillas se almacenan en bolsas de aluminio selladas herméticamente, dentro de contenedores de plástico sobre estantes metálicos, en cámaras mantenidas activamente a 18 grados bajo cero. A esa temperatura, la actividad metabólica de las semillas cae casi a cero. No envejecen ni germinan, y sobre todo no pierden calidad. Pero lo más notable de la instalación no es la refrigeración activa, sino lo que ocurre si esa refrigeración falla por completo. Resulta que el permafrost circundante mantendría la temperatura por debajo de cero durante semanas. Más aún, los modelos físicos de la instalación estiman que se necesitarían 2 siglos para que la temperatura dentro de la cámara llegara a 0 grados, sin electricidad, 2 siglos. Como pueden ver, no es un sistema de respaldo convencional, es una apuesta sobre la continuidad de la civilización. Para los granos más robustos, como trigo, cebada o arroz, la longevidad en esas condiciones puede extenderse miles de años. Los estudios de viabilidad concluyen que semillas almacenadas apropiadamente conservarían su capacidad de germinación en escalas de tiempo que exceden cualquier marco de planificación humana convencional. Ahí hay algo que merece detenerse un momento. Estamos hablando de guardar cosas para personas que todavía no han nacido, en un mundo que no podemos imaginar con precisión, ante problemas que solo sabemos que podrían existir. La bóveda funciona bajo lo que en jerga de bancos de germoplasma se llama un arreglo de caja negra. Noruega posee el edificio y la infraestructura, pero cada institución depositante posee sus propias semillas. Nadie puede acceder a las semillas de otro. El depósito no constituye transferencia legal de ningún material genético. Es exactamente como una caja de seguridad en un banco. El banco es dueño del edificio, pero tú eres dueño del contenido de tu caja, y el banco no puede abrirla ni tocarla sin tu autorización. Esto importa enormemente por razones que van más allá de la propiedad intelectual. Las semillas no son solo material biológico,
son patrimonio cultural, historia agrícola e identidad de comunidades enteras. En 2015, representantes del Perú depositaron 750 variedades de papa andina, muchas de ellas cultivadas por los pueblos quechua y aymara por generaciones, y que no existen en ninguna otra colección del mundo. En 2020, la nación Cherokee se convirtió en la primera tribu indígena de Estados Unidos en hacer un depósito, 9 muestras de cultivos de herencia que preexisten a la colonización europea. El hecho de que esas semillas sigan siendo legalmente de sus comunidades no es un detalle administrativo, es la condición de posibilidad para que esas comunidades confíen en depositar ahí. Hasta mediados de 2024 solo ha habido retiros de la bóveda en 2 ocasiones, y ambas corresponden al mismo depositante, el Banco de Semillas de Siria. Porque claro, cuando la guerra civil estalló ahí, el banco regional más importante para los cultivos de zonas áridas, y que incluye semillas de trigo, cebadas, lentejas, garbanzos, cultivos que son la base alimenticia de cientos de millones de personas en el Medio Oriente, el norte de África y Asia Central, quedó completamente inaccesible. Ese banco había depositado copias de sus colecciones en Svalbard precisamente para este escenario. En 2015 hizo el primer retiro. En 2017 hizo el segundo, más grande. Esos retiros de semillas permitieron restablecer la colección original, y se trata de semillas que habían sido recolectadas en los campos del creciente fértil durante décadas, almacenadas en una montaña ártica, rescatadas de una guerra, plantadas en el Mediterráneo y devueltas al mundo. El ciclo completo de las semillas tardó años y cruzó 3 continentes. Y funcionó, porque alguien mucho antes de que la guerra empezara, había tenido la previsión de hacer una copia. En este punto está claro que hay una diferencia fundamental entre la reserva de jarabe de arce y la bóveda de Svalbard, que va más allá de la escala o el propósito inmediato. La diferencia está en qué se pierde si la reserva falla. Si la reserva de maple syrup desaparece, si se la roban, si se destruye o si la federación colapsa, los precios suben durante una temporada, los productores sufren pérdidas y los consumidores pagan más por sus hot cakes con jarabe de arce. Es un daño económico real, pero recuperable. La siguiente temporada producirá más jarabe y el mercado se equilibrará. ¿Dolerá? Sí, pero pasará. Si los bancos de germoplasma del mundo fallan y no hay respaldo, lo que se pierde es irrecuperable. Las variedades extintas no regresan, los genes perdidos no se sintetizan. La diversidad genética que tomó 10.000 años de agricultura humana acumular, desde la domesticación del trigo en el creciente fértil hasta las variedades de maíz desarrolladas por los pueblos indígenas de México, desde las papas andinas hasta los arroces de alta altitud de Asia, es el resultado de milenios de coevolución entre plantas y agricultores, adaptación local paciente, selección intuitiva y accidente afortunado. Es, en cierto sentido, el archivo genético de cómo la humanidad aprendió a alimentarse. Y es el recurso del que dependerá la agricultura del futuro para adaptarse a un clima cambiante, a nuevas plagas, a nuevas enfermedades y a condiciones que hoy no podemos predecir con precisión. Las semillas guardadas en Svalbard representan más de 13.000 años de historia agrícola. Son más de 1.300.000 variedades, una instancia específica de diversidad genética que alguien en algún momento cultivó, seleccionó y nombró, y que consideró suficientemente valiosa como para preservar. Ahí está el trigo que cultivaban los sumerios y el maíz que cultivaban los mayas, y las papas que cultivaban los incas, junto con miles de variedades modernas, regionales, silvestres y experimentales. Un recurso invaluable. La Federación de Quebec guarda jarabe porque tiene miedo de que los precios colapsen. El gobierno de Estados Unidos guardó queso porque tenía miedo de que la industria láctea quebrara y de paso de lo que podría pasar si las bombas empezaban a caer. Noruega y los países depositantes, 127 en total, guardan semillas porque tienen miedo de que algo no ocurrirá mañana ni probablemente en nuestra vida, pero que ya ha comenzado, la erosión silenciosa e irreversible del potencial genético de la agricultura humana. Son 3 tipos de miedo muy distintos. Los 3 produjeron bodegas. Los 3 reflejan, a su manera, la misma verdad básica, que guardar algo es básicamente un acto de anticipación, una apuesta sobre el valor futuro de algo que en el presente parece abundante o simplemente disponible. El jarabe de arce siempre parece abundante hasta que alguien vacía los barriles de noche. El queso siempre parece excesivo hasta que hay una emergencia.
Y la diversidad genética de las plantas cultivadas siempre parece un detalle técnico, hasta que necesitas resistencia a una sequía que no existía cuando desarrollaste tu variedad de alto rendimiento. En una montaña de arenisca en el Ártico, a 18 grados bajo cero, sin personal permanente, sin ventanas y sin luz natural, hay semillas que podrían germinar dentro de 1000 años. Nadie que viva hoy estará ahí para verlo, pero no estamos pensando en nosotros, una especie de altruismo transgeneracional. Así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y claro, no lo guarden, compártanlo. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Jubel, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Odar, Ceci Palomitas, de Xavi Sound, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.